Buenas tardes con todos los televidentes del canal El Sur TV Existe, en el programa que frecuentemente hacemos entrevistas que le hemos puesto el nombre de El Gran Sur. El Gran Sur porque lo que queremos es tener una perspectiva de lo que significa el Gran Sur, de lo que podríamos hacer en el Gran Sur como la gran región del sur del Perú. Ahora tenemos como invitado a Atilio González Salazar, él es cusqueño, abogado y licenciado en Administración de Empresas, consultor en Gestión y Desarrollo, 34 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, y recientemente asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Con él vamos a conversar sobre algunos temas de los más importantes que tienen que ver con el desarrollo y la gestión de la macrorregión sur. Buenas tardes, Atilio. ¿Qué tal, José? Aquí saludando al programa que estás liderando y que me parece muy bien porque estamos huérfanos de una visión de conjunto. Así es, Atilio, pero Atilio, pasemos de fondo ya porque tú sabes que en este tipo de programas transmitidos en streaming la gente quiere ver lo mínimo, entonces para que ya los animemos a los espectadores, entremos al tema de fondo. ¿Cuál es desde tu punto de vista el futuro de la macrorregión sur? O en el mejor de los casos, ¿cuáles serían los puntos nodales que habría que tocar en la macrorregión sur? En primer lugar, una descentralización efectiva y una regionalización de veras, ¿no? Porque lo que tenemos son los departamentos que han cambiado de nombre a regiones, lo cual da muchas limitaciones. Habría que seguir el modelo de tener costa y sierra y selva en las regiones. El sur tiene muchas potencialidades, siempre y cuando nos juntemos como mínimo con Arequipa, Madre de Dios, tengamos salida al mar, porque el 90% del transporte de bienes y servicios, por razones de precio y competitividad, se dan por vía marítima. Mientras no tengamos eso, vamos a tener las alas cercenadas. Así es, efectivamente. Pero en el mejor de los casos, ¿qué aspectos, pensando en un futuro desarrollo de acá a 25, 50, 100 años, se deberían priorizar en la macrorregión sur? Bueno, una tecnificación de la agricultura, porque tenemos esa vocación, una minería con muchísimo respeto al medio ambiente, que es una disposición constitucional, y que gire la economía en torno a las personas. Se debe dar un enfoque sociológico, porque sabemos desde hace 20 años, ya se venía a venir y ahora está presente el hecho de que el enfoque sociológico es lo que debe primar, y lo que se ha venido haciendo en Perú, el PBI per cápita, la inflación, la productividad, etcétera, son de segundo orden, es decir, vienen a ser un insumo para una buena política de desarrollo. Bien, ¿no te parece a ti que uno de los graves problemas que tenemos en la macrorregión sur es que estemos divididos en regiones, los departamentos, lo que éramos antes departamentos, ahora le han puesto el sobrenombre de regiones, como tú bien lo has señalado al inicio? Ese debe ser uno de las principales dificultades, en tanto, por ejemplo, tenemos un candidato en el Cusco que habría prometido la salida al mar del Cusco, por ejemplo, ¿no? Sí. En el entendido de como si fuera Cusco un ente aparte, claro, de la macrorregión sur. Una guerra con Arequipa, ¿sabes? Dios tendría que entrar en su cerebro, pero esto también pasa porque todos los partidos políticos, ninguno se salva, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, hay una necesidad de nuevos cuadros con visión de largo plazo que no los encuentro. Ya, pero y en el mejor de los casos, esa visión que tú señalas, ¿cuál sería la mejor visión, la visión más idónea?
que se debería tener en la macrorregión sur o desde el Cusco? Bueno, en el Cusco, por ejemplo, tenemos el tema del gas. El tema del gas, camisea, claro. Que ha estado invadido por una serie de actos de corrupción que no nos deja desarrollar. Inclusive hay la posibilidad o el deseo por lo menos de que nuestro gas se vaya pues ya no como gasoducto del sur, sino que haya vía Melchorita una exportación hacia Chile. Chile tiene compromisos con Argentina, tiene el tubo puesto, entonces ellos son los que rentabilizarían en realidad nuestro gas. Y eso no podemos permitir, ¿no? Tenemos que hablar con claridad y poner los puntos sobre las IES al presidente Vizcarra, ¿no? Pero tú has trabajado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y sabemos que además estás preparando algunos textos, preparas algunos artículos sobre el tema de la energía, concretamente sobre el tema del gas de Camisea. ¿Cuál es la problemática principal que hay en el gas de Camisea? ¿Es un problema que tiene que ver con la negociación, la mercantilización, que tiene que ver con una política nacional de energía? ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es pensar en el país, pensar en la región, porque no nos olvidemos que el gas es un negocio y eso está muy bien. Lo que pasa es que la rentabilidad mayor debe ser para el país y no para los contratistas, ¿no? Se ha insistido en esto de la concesión. Antes de ir al Congreso, incluso yo presenté un proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos. No nos quisieron vender el kit y la respuesta que nos dieron los señores encargados de esto parecía redactado por Norberto Odebrecht, ¿no? En que no se podía, que era imposible, que la ley, que tantas cosas. Simplemente había que modificar algunos artículos, cambiar un par de ellos y cambiábamos radicalmente la situación, ¿no? Esto sigue en pie. Sabemos que de 1.350 millones pasó a 7.000 y tantos en la licitación que hizo el gobierno de Humala en 2014. Y este tema, por ejemplo, no está comprendido dentro de la negociación que han hecho el equipo de fiscales con Brasil. No está el gasoducto del sur, pero sí hay que rescatar que hay una cláusula que indica que si es que se descubren nuevas infidencias, tendrían que ser también adicionadas a este trato, a este acuerdo que se ha hecho entre la Fiscalía peruana y su símil de Brasil, ¿no? Pero concentrémonos más en el tema del gas, más allá de lo que podría eventualmente pasar y generar un nuevo escenario a nivel nacional. En todo caso, en el tema específicamente del gas, ¿cuánto beneficio y a quiénes debería beneficiar? Debería beneficiar al sur del país. En tanto, mira, estuve yo hace poco en Puno, como todos los espectadores saben, y estuve conversando con Guatradubiri, el presidente, el gobernador regional de Puno, y él, por ejemplo, él se siente muy decepcionado por, bueno, la clase política y la clase capitalista que hay en el Perú, que resulta siempre traicionando a la nación y dándole de espaldas a la nación, pero él, en un afán, digamos, de mayor alcance, ha tenido una reunión con el presidente del vecino país Bolivia, con Evo Morales, y le ha pedido que se pueda de repente conectar Puno a las troncales de gas para que ellos también puedan disfrutar del gas boliviano, no así del gas peruano, del gas de Camisea. Este tipo de problemática, por ejemplo, ya es un indicador de que estamos sumamente decepcionados con lo que está pasando en el país, ¿no te parece?
Así es que no se ha pensado en el principal negocio. Efectivamente, lo que va a rentabilizar el gas va a ser instaurar el negocio de la petroquímica, tanto del etano como del metano. Pero estamos hablando del Cusco, estamos hablando del sur del país. Estamos hablando del sur del país, y yo creo que Adubiri ha tenido una visión práctica del tema. De hecho, en vez de sentarme a esperar y quejarme, lo que más tengo a la mano es lo de Bolivia, no le falta razón, Claro. Estamos totalmente desatendidos. En el caso de Cusco, tenemos un nuevo presidente o gobernador regional. Espero que tenga los elementos suficientes para poder plantear esta alternativa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y hablábamos antes, necesitamos mar. ¿Por qué necesitamos mar? Porque la ubicación de la petroquímica, si bien es cierto, en Bolivia se ha hecho también, o se está haciendo este desarrollo para la parte que es la petroquímica del metano, lo que son todo el asunto que tiene que ver con el agro, para mejorar la productividad de la tierra, pero en realidad el negocio de fondo, que tiene un periodo de maduración aproximadamente de 10 a 12 años, está en la petroquímica del etano, que el gas de camisea es riquísimo a nivel mundial, el que más, casi 90 y un poco más por ciento tiene de etano. Estamos hablando de los plásticos, estamos hablando, y obviamente eso estaría orientado al sector privado, que son los que conocen ese negocio, y para ello no se debe malentender el insumo, que es el gas, debe ser a precios módicos. Accesibles, porque la competitividad en el negocio de los plásticos, de todo lo que son materiales para la fabricación de automóviles, etc., por centavos es la competencia. ¿Y por qué tiene que estar en el mar? Eso tendría que estar en Arequipa, en Matarani, qué sé yo, por la ventaja de ser competitivos, porque la industria petroquímica tiene que ser competitiva. El gas domiciliario en realidad es un subproducto para lo cual no se va a disponer más que el 1%, que es lo suficiente, ¿no? de toda la producción, que tenemos actualmente más de 18 trillones de pies cúbicos de reservas probadas. En probables y posibles, lo que menos nos falta es gas. Tenemos gas en el mundo para 62 años. En las condiciones actuales son 7.200 trillones de pies cúbicos a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que enfocar este asunto y dejarnos de chauvinismos baratos, ¿no? Porque dicen, necesito que se haga una planta de petroquímica en Quillabamba o en Camisea. Eso no es posible. ¿Quién sabe? Una planta de fraccionamiento que también ha sido varias veces recontraaprobada, nunca ejecutada, porque para que entienda la población, es como que yo quiera vender caramelos, ¿no? Claro. Entonces tengo que tener la tienda de abarrotes completa, tengo que vender el azúcar, el arroz, la cerveza, los tragos, haciendo esa comparación. Y la parte mínima es el gas, y a pesar de eso, por ejemplo, el gas domiciliario va a ser bien difícil de instalarlo en Cusco. Tenemos, mientras tanto, por lo menos unos años, que acudir al uso del gas virtual, que ese sí puede venir desde Quillabamba, Camisea, y desechar pues algunos proyectos que cuasi luz verde les han dado. Por ejemplo, el túnel de la Verónica es mucho más
conveniente para la región que se instale una línea férrea hasta Quillabamba y, si es posible, hasta Camisea, ¿no? Vemos producción agrícola que perecen, son productos perecibles, y lo mejor que podemos hacer en lugar del túnel de la Verónica es pues una línea ferroviaria, si es posible, hasta Camisea. Eso es lo único que traería progreso, por ejemplo, a lo que es la convención. Pero estás hablando contra los convencianos, contra una muy buena población que tenemos en el Cusco, que tiene Cusco, porque están esperanzados en el túnel de la Verónica. ¿Crees, desde tu punto de vista, que el túnel de la Verónica no podría ser ejecutable? Yo he conversado con varios ingenieros geólogos serios y me dicen que por la reciente formación geológica de la Verónica habría incluso, no estarían dadas las condiciones geológicas adecuadas. ¿Qué te haces si de un momento a otro podría haber problemas? Pero con la ingeniería actual. Incluso con la ingeniería actual. Entonces, suena bonito en los labios de un político, pero felizmente nunca me voy a presentar a nada, entonces yo hablo con la verdad, populismos aparte. Estamos hablando en serio de lo que es desarrollo y de que si el gas es un negocio, hagamos el negocio, pero que el dinero venga principalmente para el Estado. Tenemos un buen ejemplo en Bolivia, ¿no es cierto?, que tenían que irse y Evo Morales pasó de 85 para el contratista y 15 para el Estado. Bueno, cambió, 15 para el contratista y 85 para el Estado. Dijeron, nos vamos a ir, nadie se iba. Nadie se iba. Eso es lo que debe hacerse, pero hay también partes interesadas que crean una desinformación, y como la población no lee, en el Perú solamente una parte de la población está enterada de los cambios sociales, los cambios económicos a nivel del globo, y la globalización no es voluntaria. La carne sale con hueso, tiene sus inconvenientes, pero es un modelo al que no podemos escapar, independientemente del pensamiento político que tengamos. Lo que hay que hacer es aprovechar las externalidades positivas. Entonces, pensar en serio que efectivamente el gasoducto del sur deba de ser repensado, orientándonos en la industria de la petroquímica y como subproductos el gas domiciliario, el gas vehicular, etcétera, ¿no? Claro que sí, pero a ver, hablando fundamentalmente del desarrollo de la convención, que para los que no estamos enterados es en la convención en Quillabamba donde se encuentra el gas de Camisea, y en el mejor de los casos, volviendo a Quillabamba y volviendo a las redes viales, ya que no sería posible el túnel de la Verónica, tú dices que sería posible el tren, pero el tren pasa por Machu Picchu, y eso, el problema sería ya también con los dueños del tren actualmente, ¿no? Claro, pero hay cosas que se deben conversar, se deben transar yo gano y tú también, ¿no? Pero teniendo claro que primero está el país, la rentabilidad principal debe de llegar a los bolsillos de la población. Pero ¿no lo ves más difícil que se llegue el tren, que pase el tren por Machu Picchu y llegue hasta Camisea, que se use la vía vehicular, ya sea con el túnel de la Verónica o con la actual carretera que tiene que subir hasta Labra, Málaga? Lo que pasa es que en términos de rentabilidad, tanto de bienes como de servicios, el ferrocarril ha sido lo que ha impactado más en el desarrollo de los países que están 100 o 150 años por delante nuestro en rentabilidad, en progreso, que finalmente trae el bienestar social, que es
lo que se quiere, ¿no? El bienestar de la persona. Por ejemplo, hay muchos índices hoy en día. El Legatum Institute, con sede en Londres, habla del índice de prosperidad, ¿no? Tiene 9 pilares. Nosotros estamos en el ranking del 2018 en el lugar 60 de 149 países, o sea, tenemos una performance mediocre. Y acá no hay engaños, ahí vemos que efectivamente hemos estado trabajando para intereses del extranjero. Todos los presidentes, aparte de la corrupción, también hay eso de agachar la cabeza. Chile, con muchos menos recursos que nosotros, está por lo menos 40 años delante nuestro. No tiene mayormente nada en comparación a Perú. Pero eso también es una cuestión que tiene que ver con mucho mito economicista, porque también existe mucha pobreza en Chile, existe mucha brecha social que separa a los pobres de los ricos. Creo que el ejemplo más plausible podríamos ver en Bolivia que ver el ejemplo en Chile, ¿no te parece? Sí, es relativo, es el coeficiente Gini que mide esta distancia, por ejemplo, es mínimo. En Finlandia no hay pobres. En Noruega, que ha salido en primer lugar en este índice de prosperidad mundial que te digo, la gente no habla de dinero, porque todos tienen acceso a todo, tienen remuneraciones decentes, pero eso pasa también por una buena inversión en educación, que el periodo de maduración es de 30 años. Lo que pasa es que todos los políticos miden sus esfuerzos en torno a algo que venga para el siguiente año, porque de acá 5 años para acá se va a cosechar el siguiente, ¿no? Esa es la gran desgracia de la falta de partidos políticos realmente serios, años que en el Congreso no vemos discusiones de fondo. Simplemente creo que la votación de la población también, a pesar que haya muchas críticas, que no se ha apoyado la Cámara de Senadores, etcétera, pero esto era coyuntural, porque efectivamente tenemos un Congreso donde de los 130 congresistas, yo estaba dentro, te lo digo con experiencia y sin miedo, hay 90 que no valen la pena, de todos los partidos políticos, nadie se salva. Sí, por supuesto, en eso podemos coincidir, creo que todos los peruanos. Ya para cerrar un poco el capítulo, Atilio, en todo caso, podríamos decir que en el sur del Perú el tema energía es uno de los temas fundamentales, no solamente producto del gas, sino también producto de la hidroeléctrica de Machu Picchu 1, de Machu Picchu 2, de Machu Picchu 3, creo que hay 3 hidroeléctricas ahora en Machu Picchu instaladas o por instalarse la tercera. Estamos en el tema energético, estamos en el tema hidrocarburos también, en el tema minería también. El sur del país tiene una vocación minera. En el mejor de los casos, ¿cuál es el futuro que le espera a la macrorregión sur y qué es o cuál debería ser la agenda pública en la macrorregión sur? Es decir, transversal a todos los gobiernos regionales que hay en la macrorregión, en Madre de Dios, en Apurímac, en Tacna, en Moquegua, en Puno, en Arequipa y en Cusco, evidentemente. Primero, que la población debe abrir la mente y debe pensar en grande, ¿no es cierto? Vemos críticas que el agua de Cusco no vaya a Arequipa, que no vaya, pero tiene que ir. Somos la misma población, finalmente somos un gobierno unitario, pensemos en país, y la región sur debe de progresar con estas políticas de largo plazo, que no las tenemos. El nuevo gobernador regional se va a enfrentar ahora con un problema presupuestal, porque hasta el 2019, incluso inicios del 20, todo está ya comprometido. Hay que reorientar
inversiones, hay otras que no se va a poder dejar de hacer. Tenemos que recurrir a no la ayuda internacional, sino a hacer negocios, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Que la rentabilidad mayor sea para el Estado. Eso no comprende la CONFIEF, y también la Cámara de Comercio en Cusco tiene la misma visión, o sea, son los pobres de derecha, ¿no? Que están de acuerdo. A mí, por ejemplo, yo lo vi al señor Roque Benavides en un evento invitado por la mesa directiva del Congreso, hablando de política tributaria, y él le debe más de 200 millones al Estado, ¿no? Son incongruencias centralistas que no deben ser, pues, transferidas a las regiones, todo lo contrario. Pero en todo caso, insistiría yo, Atilio, ¿cuál sería la agenda pública transversal a todos los gobiernos regionales? La agenda es el tema de la energía, el tema de la industrialización. Se hablaba del hierro esponja, se burlaron del ingeniero Guachilla, que tenía muy buenas intenciones hace años. Entonces la minería debería estar, pues, conectada, así como hay así como existen gasoductos, debía haber y respetarse ese mineroducto inicialmente que estaba propuesto para la minería, y efectivamente que nos unamos con las bambas. Esa es la única posibilidad de industrialización. Necesitamos acero, necesitamos 5 elementos indispensables para un desarrollo industrial de veras, ¿no? Y también agricultura, como dijiste. Agricultura, tenemos vocación agrícola, y desde el incanato, por si acaso, también siempre hemos sido un país minero. Así es. Pero estableciendo, como en cualquier país decente, un respeto irrestricto al medio ambiente. Atilio, muchas gracias por participar en el Gran Sur, que además no va a ser la única vez que lo vamos a invitar a Atilio González. Él es un experto en gestión y desarrollo en el sur, pero además tiene una visión muy desarrollada sobre el tema energético en el Gran Sur. Con él nos despedimos para despedirnos también de ustedes y encontrarnos en una nueva oportunidad. Buenas tardes. Gracias, José. Cualquier cosa a tus órdenes, siempre en provecho de la persona humana y su entorno medioambiental, tal como por lo menos en el papel está escrito en la Constitución. Así es, así es. Así es, entonces nos despedimos con todos ustedes. Quedamos ustedes. Buenas tardes. Gracias.